Vamos a ponernos todos de pie. Gracias al Praise Team y a los músicos. Voy a tomar el tiempo camina rápidamente. Voy a predicar un mensaje que se encuentra en el capítulo 28 del Evangelio según Mateo. Aunque los sinópticos todos hablan de él. ¿Qué son los sinópticos? Son obviamente los evangelios que concuerdan con todo lo que está ahí escrito. Lo que se dijo en uno, se dijo en el otro. Y todos los evangelios, todos, el de Juan, el de Lucas, Marcos y Mateo, todos hablan el hecho, el acontecimiento de la resurrección. Pero voy a leer en el capítulo 28 del Evangelio según Mateo y voy a empezar a leer en el verso número 1 al verso número 7 la palabra de Dios. Amén, todos listos. Mateo capítulo 28. Verso 1 al verso número 7 en el nombre del Señor Jesús. Gracias hermano Carlos, lo mandé a prender los aires acondicionados. Estaba muy caliente aquí adentro. Amén. Ahí usted ve a la gente, si los comienza a ver así, entonces ya se puso frío el asunto. Pero le dije no lo haga, no lo baje mucho para que estemos nomás confortables. Amén. Y gracias a Dios por esta bendición y privilegio de estar en un lugar, de verdad que se puede estar bien, amén. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 28 y verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, esa palabra es muy importante, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El verso 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Amén. Alguien dígale a Dios: Dios santo, bendito Padre celestial, háblame a través de tu palabra, glorifica así la grandeza del nombre de Cristo y que el poder y la gloria de tu Santo Espíritu, Señor, me dé discernimiento, capacidad para poder entender lo que hoy se predique y al entenderlo, Señor, quede en mi corazón y lleve delante de ti un fruto agradable para la honra y la gloria tuya en el nombre de Jesús. Digan todos conmigo amén. Siéntense por favor, gracias Luis. La palabra del Señor nuestro Dios, hermanos, creemos que es una palabra viva, una palabra de verdad. El escritor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 4, 12 y 13, hablando lo que es la palabra y lo parafraseo en 2 o 3 frases, él dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier cosa en este mundo, capaz de poder entrar a la vida del hombre y ir a lo más recóndito en la vida de la persona y darle a conocer todo lo que en él o en ella hay. Y esta palabra, dice el escritor, por eso parafraseé, no me fui leyendo, dando todo el texto. Dice, y esta palabra, cuando nosotros estamos frente a ella, literalmente no es esto, de que estamos desnudos. Pero lo que sí dice, literalmente, que nadie de nosotros puede esconder nada delante de la palabra de Dios. Esta palabra, según lo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 17, 17, esta es la palabra que santifica la vida de la persona. Esta palabra es gran bendición a nuestra vida. La palabra santificar es que nos aparta, nos pone en un lugar indicado, preciso, con un propósito definido. Esta es la palabra del Señor. Por eso Jesús nuestro Señor dice, santifícalos en tu palabra es la verdad, para que ustedes entiendan que a esta palabra no se le puede poner de ninguna manera o por ninguna razón en tela de juicio. El hombre no tiene la capacidad para querer juzgar la palabra de Dios.
Todos nosotros, los seres humanos, debemos de creer esta palabra, porque esta palabra nos santifica, nos ayuda, nos bendice. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo número 1, versos 19 y 20, él dice estas palabras, lo parafraseo. Dice, porque tenemos la palabra profética más segura, en algunas versiones dice, la más exacta, la más buena, dicen otras versiones. Si usted cree que es la palabra más segura, entonces el apóstol recomienda, dice, a la cual debéis de estar atentos, a la cual tú debes de desear escuchar, desear tener en ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos esperando al Señor nuestro Dios que regrese, al que ha resucitado. Y nosotros, dice la Biblia, que mientras estamos en espera de eso, hasta que el lucero de la mañana nuevamente regrese y vuelva a resplandecer en este mundo que es un lugar oscuro, esto es lo mejor que nosotros podemos hacer, tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, obviamente, esta palabra va a bendecir nuestras vidas. El verso número 20 dice, entendiendo primeramente esto, ¿qué es lo que se tiene que entender? Que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo hoy, como cristiano, como discípulo del Señor, seguidor de Jesús, yo creo que toda esta palabra que está aquí, desde el Génesis hasta Apocalipsis, yo creo que es la palabra de Dios. Y cuido que mi vida no se haga selectivo en solamente tomar lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que creo que es para mi bien. Toda esta palabra es buena. Esta palabra es la única, aparte de cualquier otro libro aquí en el mundo, es la única que nos puede a nosotros ayudar para que todo lo que hagamos viviendo de constante delante de la presencia del Señor sea hecho enteramente en una buena obra para con nuestro Dios. O sea, ¿entiende esto? Cuando el apóstol Pablo declara en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, él dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por el Espíritu de Dios a la mente de los hombres, de los escritores que la escribieron, y luego dice él estas cosas, y es apta, lo que es, quiere decir que es buena. Esta palabra es buena, ¿y qué hace? Enseña primeramente. Después que enseña, redarguye, comienza a incomodar a la persona, comienza a darle un sentimiento como de que algo está mal en ti, te enseña y luego te redarguye. Después de eso te corrige y por último te va a instruir. Con el fin, aunque esas palabras eran dedicadas del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe Timoteo, pero hoy las podemos apropiar a nuestra vida. Yo quiero que algo me enseñe en esta vida, que me enseñe a vivir, que me enseñe a caminar, que me enseñe a esperar, que me enseñe cada día más a creer, que me enseñe lo que me tenga que enseñar, porque todo lo que me va a enseñar es para buena obra, va a ser para hacer algo delante de Dios y que cuente para mi bien, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, ya en la eternidad. Alguien quiere que la palabra de Dios lo enseñe. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Las estoy diciendo simple y sencillamente porque si nosotros no entendemos que el verso 17 dice que el fin de que esta palabra, obviamente inspirada por Dios, está aquí para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que la persona, usted y yo, los que vivimos por esta palabra, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ya no haga obras infructuosas, no las haga por su razón, su intelecto, no las haga por su fuerza, hágalas en la base de la palabra de Dios, para que no solamente sean para esta vida, para que puedan trascender de aquí hasta el tercer cielo, donde está el Señor, nuestro Salvador, en su trono de gloria. ¿Alguien cree conmigo esto en esta mañana? Alguien puede alabar al Señor nuestro Dios, amén. Y esa es la verdad. Hoy el título de mi predicación es Aleluya, y luego hay unos signos de admiración. Cuando nosotros no usamos obviamente los signos gramaticales o los signos para que nosotros podamos declarar lo que está escrito, yo puedo leer Aleluya, Él resucitó, nada más así. Pero estos signos que están allí, hermanos, estos palitos que están allí, eso quiere decir mucho. Yo cuando leo y digo aleluya y luego digo Él resucitó,
Es una admiración lo que estoy diciendo. Estoy aseverando algo que es una realidad. Él resucitó. Esto no es cuento, esta no es fábula, esta no es fantasía. Esto es obviamente lo que hace la diferencia en nosotros los cristianos de todas las otras religiones del mundo. Todas las religiones que puedan existir, esto es lo que nos hace a nosotros diferentes. Que nuestro Señor y Salvador resucitó, que Él está vivo y que a diferencia de todos los otros líderes religiosos que se han levantado a través de la historia, nuestro Señor sí vive y reina para siempre. Y esa es nuestra gran esperanza. El día de ayer y de antier me estuve metiendo a mirar todo esto de las religiones del mundo y usted encuentra una gama de religiones increíble y muchas personalidades, muchas gentes. Pero yo obviamente hice una encuesta en lo que ya se ha estado encuestando a través de muchos tiempos y me fui a la que creo yo que es la más segura. Y en esta encuesta que se ha realizado, estas estadísticas obviamente que a través de la encuesta se realizaron, tuvo su actualización en diciembre 8, o sea 12/8 del 2022, que es el año pasado. Y ellos dicen, escuche bien, que en las tres religiones mayores en el mundo, separadas del cristianismo, que es el Islam, que es el hindú o el hinduismo y el budismo, escuche bien lo que saqué antier en esto de estar buscando. Dice, el Islam cuenta con más de 1.600 millones de fieles. Es una religión que comenzó en la Meca en el siglo 7. Obviamente por eso los musulmanes van a la Meca y a la ciudad de Medina. ¿Por qué? Porque ahí está su fundador, quien fue Mahoma, quien no ha resucitado. Su tumba está allí, sus huesos están allí. Y esta religión, aunque tiene muchísimos fieles, escuche bien, 1.600 millones de seguidores. Y luego dice, el hinduismo tiene más de 1.050 millones de fieles, la mayoría residentes en países del sur de Asia, como en la India, Indonesia, Nepal. Y el fundador del hinduismo es Krishna. Y esto también dice que ahí es donde está su sepultura y sus huesos ahí están también. Por eso digo yo que el cristianismo es diferente. Estas son las tres religiones mayores en el mundo. Si yo me pongo a darle todas las religiones del mundo, jamás terminaríamos. Hay muchísimas. Y luego por último dice que está el budismo, fundada hace más de 2.500 años en la India. Esta cuenta con un aproximado de 480 millones de fieles en todo el mundo. El fundador del budismo es Siddhartha Gautama. Y también aunque fue muy bueno, yo recuerdo que di una clase en el colegio bíblico hace años y hablé de las religiones del mundo. Y el fin de este hombre que había dejado a su mujer, a su familia y se había ido, porque él obviamente deseaba hacer algo, buscaba la iluminación. Y lo que se habla solamente en sus enseñanzas de toda esta gente es obviamente la superación casi personal. Pero vuelvo yo ahora y luego dice, el cristianismo, escuche bien esto, comenzó hace más de 2.000 años, actualmente cuenta con más de 2.400 millones de fieles en todo el mundo. Su fe se basa en la vida y enseñanzas del Señor Jesucristo. Y luego dice, a los que creen que Dios envió a su Hijo en rescate para salvación del mundo y todos los del mundo, dice, ellos entonces deben de aceptar o creer en su sacrificio en la cruz. Escuche bien, su muerte y su resurrección. O sea, no puede haber cristiano que solamente crea que el Señor resucitó. No puede haber cristiano que solamente crea que el Señor murió. No puede haber. Nosotros tenemos que creer en el sacrificio, en la muerte como se predicaba la semana pasada y sobre todo en la resurrección. Esto es muy importante para nosotros. Por eso cuando nosotros ponemos la relevancia en esta gran verdad, todo esto sucedió ¿para qué? Para que nosotros tuviésemos, se nos otorgara el perdón y por ello obviamente la vida eterna a todos los que aceptamos a Jesús. Por eso hoy esto, no solamente este día, esta es una fiesta solemne para nuestra alma.
Esto es algo que se debe de reconocer. Esto es algo que se debe de vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque ciertamente si el Señor hubiera muerto, pero Él no hubiese resucitado, de nada serviría estar aquí. Pero ciertamente el Señor vino desde el cielo, desde la eternidad. Él sufrió en la cruz, Él murió, pero sobre todo Él resucitó. Y eso es lo que hace nuestra vida obviamente completa en esta tan grande bendición. Y lo que leímos nosotros en Mateo 28 del 1 al 7, dice la Biblia que al amanecer el domingo del primer día de la primera semana, el Señor nuestro Dios resucitó. Y lo que leímos ahí, que el ángel obviamente había removido la piedra, no para que el Señor saliera, sino para los que iban a estar allí pudieran entrar a comprobar que el Señor no estaba allí, que el Señor había resucitado, que el Señor obviamente había cumplido con su palabra, que Él de una y de otra vez en forma repetitiva se los dijo a sus seguidores. Ese es, hermanos, el hecho más grande de todo lo que es el cristianismo. La muerte significativa, sí, pero si Él solo hubiese muerto y no hubiera resucitado, nuestra vida no tuviera esperanza. Nuestra vida hoy estuviera mal. Nuestra vida no tuviera todo lo que es esta gran verdad. Dios, el Dios de la antigüedad, que hizo que en el principio resplandeciera la luz cuando el mundo estaba todo desordenado y vacío. Él fue el mismo que hizo que en esa oscura tumba, como lo pusieron una vez nuestros jóvenes, un día pusieron algo así negro y luego pusieron como una piedra que se había rodado, pero adentro se miraba oscuridad. Y luego pusieron una luz que prendió la luz, y fue cuando resplandeció la luz de la vida de Cristo. La victoria obviamente de la iglesia, porque en ese momento el que creyó, como prediqué la semana pasada, que lo llevaban al monte de la calavera y que creían que le daban muerte y que terminaban con todo, el Señor de ese monte hizo que saliera vida, y vida para toda la humanidad. Aquellos que creyeron que lo ponían en la peor desgracia a Él la tomó. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos bendecidos de una manera sin precedentes en esta maravillosa gracia. La humillación de Él en la cruz obviamente es la exaltación del mundo ahora para vivir en gloria y en victoria. La pena y la vergüenza y el dolor que a Él le dieron es para nosotros hoy la victoria que cantamos, hermanos, con mucha seguridad. Y todo esto obviamente es para que nosotros creamos. Pero sabe una cosa, ¿sabe por qué entré con eso de la palabra de Dios? Porque puede existir hoy alguien que tenga la osadía de querer decir lo que la iglesia obviamente en el principio algunos pensaban. Que siendo obviamente influenciados por las corrientes del mundo se puedan equivocar. Pero saben una cosa, esta palabra es inequívoca, esta palabra no cambia, esta palabra es veraz, verdadera, esta palabra es viva, es una palabra que cuando se lee y se cree y se recibe, hermanos, actúa poderosamente en nuestra vida. Esta es la palabra de Dios. Y lo que estaba sucediendo, obviamente, el apóstol Pablo tuvo que venir él a través de una carta y querer corregir rápidamente lo que se estaba promoviendo en la iglesia de Corinto, con los corintios. ¿Y qué era lo que se estaba promoviendo? Si vamos al capítulo número 15 y podemos ver cómo el apóstol Pablo disertó a través de la carta en el medio virtual con gente obviamente que influenciados por la cultura helenista, o sea por los griegos, porque obviamente la ciudad de Corinto no está lejos de Atenas en Grecia. Y había mucho griego allí, y los griegos solamente tenían un pensamiento. La dedicación de ellos era al físico, al cuerpo. Hoy a mí no me extraña que eso haya en mucha gente hoy, que crean que lo más glorioso de su vida es su cuerpo. Y déjeme decirle que no. Lo más glorioso de tu vida
es que un día tu cuerpo que se va a podrir como el mío, si el Señor permite la muerte, que de ahí salga incorruptible y en victoria para poder estar con el Señor para siempre. Los griegos pensaban, esa era su mentalidad. Ellos solamente creían en una forma de resurrección, y la forma de la resurrección era que la persona trascendía de la materia, obviamente a la atmósfera o al área de lo espiritual, en espíritu. Pero ellos negaban la resurrección física del cuerpo, y eso es lo que el apóstol quiso hacer. Eso es lo que él vino, obviamente, y quiso él frenar, parar. ¿Y sabe por qué? Porque ciertamente eso es un grave error. Por eso en 1 Corintios 15 del verso 1 al 4 dice claramente la palabra de Dios, y esto es para que nosotros lo entendamos. Y después del 4 me voy hasta el 8 y escuche lo que dice la Biblia. Además os declaro, hermanos, estas son las palabras de Pablo el apóstol, en lo que él escribió, que Dios lo inspiró, que era lo que él les declaraba, que el evangelio que yo les he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis, o sea, en el cual ustedes permanecen. Y luego dice, por el cual asimismo, si lo retenéis, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El verso número 3 dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo, perdón, recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue obviamente sepultado, y que resucitó al tercer día conforme. A mí no me importa o me interesa mucho si alguien no cree. Lo que me importa y me interesa es que yo pueda creer. A usted que no le interese o le importe mucho si a alguien alrededor de su vecindario, en el contorno de familia o en el área de trabajo, alguien no cree, lo que importa es que usted crea. Porque si no, entonces todo lo que hemos vivido, lo que hemos oído ha sido en vano. Hemos creído en vano. La palabra vano es sin sabor si se refiere a una comida. No tiene sabor, es insípida, en vano. No tiene valor, es en vano. Y lo que dice él, el verso 4 dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora del verso 4 al verso 8, escuche usted lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es el apóstol Pablo hablando. En el verso número 5 dice entonces, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, dice, a más de 500 hermanos a una vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. O sea, muchos ya se habían muerto en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Y luego enseguida el verso 7 y luego el 8 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego dice, y por último me apareció a mí como un abortivo. En ese contexto, cuando nosotros estamos viendo en la palabra de Dios, nos damos cuenta entonces lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Una iglesia dotada de muchos dones, una iglesia donde el movimiento del poder del Espíritu Santo estaba, y el diablo quiso atacar esa libertad, esa gloria de Dios. ¿Cómo? Poniendo a personas que comenzaran a pensar independientemente, fuera del deseo, el concepto y la verdad de Dios. Hoy en este día todas las iglesias sufren de eso, porque en todas las iglesias hay gente como ustedes, como yo, y ya vemos personas que aunque leemos la palabra, aunque se predique la palabra, y lo decimos, pues ahí dijeron y ahí dice, pero yo pienso. Lo que nosotros pensemos, sea yo, sean ustedes, sean ellos, sean todos, eso no importa. Lo que importa es lo que dice Dios. Lo que importa es lo que se ha quedado para nuestra bendición. Lo que importa es lo que el Señor ha dejado para que sea para bien para nuestra vida. Por eso, amados hermanos, ahora si nosotros seguimos leyendo y vamos al verso número 12 y dejar un poco el contexto, aunque es en el mismo asunto, ve ahora el verso 12 en adelante. Lo que el mismo apóstol Pablo sigue obviamente diciéndole a aquella iglesia. Y cuando él les escribe dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos? Imagínense el daño, el mal.
O sea, porque estaban en medio de la cultura grecorromana, la cultura helenista. Cuando aquellos hombres pensadores, porque en ellos se creía que estaba la nata y crema de la sabiduría humana, y ellos fueron capaces de poder persuadir a hermanos y a hermanas llenos con el Espíritu Santo. Hoy no son griegos los que confunden a la iglesia, son mexicanos, centroamericanos, son anglosajones, tus vecinos, tus compañeros de la escuela, en tu trabajo. Y te hacen que quites el pie de la seguridad de tu esperanza. Y comienzan a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y te ayudan a hacerte selectivo en las cosas de Dios. Pero hoy, hermanos, hoy se predica esto y se debe de entender esto con un discernimiento único. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea bendecida. O sea, la exclamación del apóstol dice, y obviamente esto lo aplica en la retórica: ¿cómo es que hay algunos de entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos? Ahora escuche, en ese contexto, verso siguiente, el 13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo entonces resucitó. Pero yo un día prediqué entre la espada y la pared. O sea, la pared ya no hay para dónde hacerse y la espada aquí. Entre la espada y la pared yo prediqué. Y eso fue lo que hizo Pablo, los puso a ellos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque dice claramente en el verso 14, y si no hay resurrección, obviamente, o si Cristo no resurreció, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Se cree en vano. Si usted no puede creer que el Dios de su salvación está sentado en su trono de gloria, vivo, se da cuenta de todo lo que pasa en esta tierra, pues Él obviamente en sus perfecciones y atributos por ser Dios, Él es todopoderoso, Él es omnisciente y Él es omnipresente, Él lo sabe todo y Él está en todos los lugares. ¿Alguien de veras cree esto conmigo? Y este gran Señor se da cuenta de lo que nosotros creemos, cómo vivimos, qué es lo que hablamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, obviamente. Y luego dice claramente: vana también pues es entonces vuestra fe, si Cristo no resucitó. El verso siguiente, el 15, habla ahora el apóstol, dice: y nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual, dice, no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ahora vean del verso 16 al 19, está la conclusión de todo esto a donde quiero llegar. El verso 16 dice: porque si los muertos no resucitan, Cristo, ¿verdad?, tampoco resucitó. O sea, Él no está diciendo Cristo no resucitó, no. Él estaba disertando, Él estaba obviamente corrigiendo a la iglesia a través de esta carta por el líder de la iglesia para aquellos que creían de esta manera. O sea, escuche, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El verso 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana, o vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¡Qué terrible! El verso 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que ya habían muerto. Recuerdan que al principio leímos que Él apareció a 500 hermanos a una vez. Algunos estaban vivos y otros ya se habían muerto, y se murieron con la esperanza de ver un día con sus ojos físicos a su Salvador, de oír con sus oídos las palabras de su Señor. Y dice entonces: todos los que durmieron, los que murieron en Cristo, todos entonces perecieron. Y luego dice el verso número 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esto está pesado, hermanos. O sea, si en esta vida solamente creemos que Cristo nos puede ayudar solo para esta vida, somos los más miserables, los más dignos de que se nos tenga a nosotros lástima, los más dignos de que se hable de nosotros. Pero ¿sabe una cosa?
Le tenemos noticias buenas al diablo. Esta iglesia cree que el Señor vino, vivió, murió y resucitó. Y Él ha prometido venir por nosotros. ¿Alguien de veras cree esta hermosa palabra? Le tenemos noticias al enemigo. En esta iglesia lo estamos esperando que Él regrese. Le tenemos noticias al diablo. En esta iglesia creemos que Él está vivo y vive para siempre. ¿Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora? Esta es la verdad, esta es la realidad. Esta es nuestra vida, amados hermanos. Pero hoy obviamente nosotros no podemos darle derecho a alguien ni a nada en esta vida de que nos quite esta bendición y privilegio. Oyeron todos los cantos, aunque no voy a pretender decir canto por canto todo lo que se habló, pero en esos cantos se habló de victoria, de esperanza, el triunfo que tenemos, cómo fuimos sacados de aquella condición vil para ser exaltados a una condición de ser hechos hijos de Dios. Y todo esto es por la obra de Jesús el Salvador, porque Él vino, Él sufrió, Él murió, Él resucitó para que nosotros tengamos esta maravillosa esperanza. Hoy en este día esto debe de ser significativo a nosotros. Si yo hoy tuviera una Biblia que dijera la Biblia, en esta Biblia solamente se expresa que el Señor murió, pero no sabemos qué pasó con Él, no sabemos si resucitó, no sabemos nada de Él. Yo podría decirle, ¿saben qué? Vamos a estar como en un limbo espiritual. No sabemos, hasta que muramos vamos a saber, pero esa no es la realidad. El cielo dio testimonio, los hombres dieron testimonio, aquellos estuvieron dispuestos a morir por las cosas que habían visto y que habían oído y las cosas que se les reveló. Nadie iba a entregar su vida si eso hubiese sido como algunos escribieron allí, que era una farsa. El sumo sacerdote y los principales del pueblo dijeron, sus discípulos robaron el cuerpo, pero la Biblia dice una y otra vez, apareció en un lugar y en otro lugar, y les daba testimonio, y la gente, hermanos, se entregaron a todo lo que había sido su fe. Hoy nosotros no podemos dejar que nada ni nadie nos quite a nosotros esta verdad. Hoy estoy batallando, tengo 3 luces y me hice para acá, pero se me ha que está peor aquí el asunto. No los veo a ustedes, nomás veo una bola negra ahí. No veo los rostros de nadie, solamente veo ahí un bulto. Acá todavía se ve mejor. Acá veo si arrugan la cara o no. Yo no sé cómo cantó mi hijo, ve aquí. A lo mejor estaba más alto, pasó por acá, pero a mí me pegan la pura retina por donde quiera que volteo. Y si me quedo aquí van a decir los de enfrente, nomás a nosotros nos tiró el pastor ahora. ¿Verdad que sí? ¿Entienden esto, amados hermanos? ¿Saben por qué es tan significativo toda esta gran verdad? Hoy nosotros no podemos. El día de ayer o antier llegó mi esposa y una persona con la que ella trabaja por muchos años o por tiempo, llegó y llevaba una caja, mi esposa. Y en esa caja llevaba cosas del simbolismo de la fe cristiana. Y cuando se las dio mi esposa, ten, mira, llévatelos, véndelos, regálalos, haz lo que quieras. Mi esposa se le quedó viendo. Yo ya sé, Elizabeth, ya sé que ustedes así no creen. Y es que nosotros, hermanos, no podemos creer así. Yo no puedo ver a mi Jesús todavía en una cruz. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo ir a una tumba creyendo que allí está. Fui pues ya en 3 ocasiones al jardín, obviamente, de los Olivos. Fui y solamente a ver que la tumba está vacía. Porque afuera dice ahí, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y eso es lo que yo creo. Por eso en Lucas 24:5, también en el testimonio que Lucas está dando, el ángel al ver a las mujeres que llegaron ahí a buscarlo, esas fueron las palabras que Él les dio. Él no está aquí. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué? Si Él les dijo, Él les habló, Él les insistentemente les enseñó, y como tuvieron temor, obviamente bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué? Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy nuestro Señor vive, porque Él vive, nosotros vivimos, porque Él reina, nosotros ahora tenemos esperanza. ¿Alguien de veras está de acuerdo conmigo en estas cosas? Por eso el Señor a toda costa quiso evitar todo lo que fuera obviamente un obstáculo para que Él no llevara a cabo este glorioso sacrificio.
El apóstol Pedro cuando oía del Señor en Mateo 16, y claramente podemos ver el verso 22 y 23, cuando el Señor estaba hablándole a sus discípulos, comunicándole las cosas que le iban a venir. Él decía: yo cuando vuelva a Jerusalén voy a ser tomado preso, voy a ser puesto en esta manera. La gente obviamente me va a echar la mano, no para ayudarlo, sino para apresarlo. Y cuando él confiesa estas palabras, pónganlo, hermano Jerry, por favor. Mateo 16, 22 y 23. Y dice claramente: entonces Pedro, tomándole aparte, escuche bien, tomándole aparte, lo tomó al Señor y se separó. Y dijo: aquí me gano todo el crédito. Aquí le voy a dar a saber que yo, Peter, soy el único que está bonded con el Señor, bien íntimamente. O sea, vean allí, Él les dijo a todos, pero Pedro lo toma aparte, se lo lleva de la mano y dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, o sea, comenzó a darle palabras, comenzó a hablar con él y le comenzó a decir: Señor, dice, ten compasión de ti. O sea, Él les dijo lo que iba a hacer. Ellos conocían, recuerda la predicación de la semana pasada. Ellos sabían obviamente que el gobierno dominante, que era Roma, la mayor crueldad de ellos que habían aprendido de los persas siglos de años atrás, obviamente ellos ahora la estaban elaborando. Y la muerte más cruel que se le daba a los más viles criminales era la crucifixión. Y cuando el Señor les declara que lo iban a crucificar, Pedro entonces le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro creyó que se ganaba todo el crédito. Oh, Pedro, qué tremendo eres. El Señor, el que lo había exaltado unos cuantos minutos antes o unos días antes, porque el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres quién yo soy? Pues que eres el profeta Juan el Bautista, uno de los profetas resucitados, Jeremías, Elías que ha venido. Pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro contestó: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, esto no te lo reveló nadie aquí. El sumo sacerdote jamás lo pudo haber pensado. Los profetas obviamente no lo tenían bien concluso. Pero esto te vino de revelación de arriba, del cielo. Que yo soy obviamente el verbo de Dios encarnado, que estoy aquí presente y que vine a hacer una obra poderosa. Esto, Pedro, esto es lo que tiene que saber todo el mundo. Que hay solamente esperanza en mí por lo que vine a hacer. Que hay solamente vida en mí por lo que voy a hacer. Que hay solamente obviamente la bendición en mí por las cosas que se ha planeado para llevarlas a cabo. Y cuando el Señor nuestro Dios le dice a Pedro: y en este fundamento, en lo que tú acabas de decir, en lo que tú acabas de entender, que es la revelación del cielo, que llegas a conocer que fuera de mí no hay quien salve, quien perdone, quien pueda dar esperanza. Dice: en ese fundamento yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a hacer todo lo necesario para que mi iglesia tenga siempre la victoria. Y el Señor le dice: por eso las puertas del Hades, de la muerte, no van a poder prevalecer, vencer, tomar ventaja en contra de mi iglesia. Hoy nosotros, amados hermanos, creemos que estamos vivos, pero que si morimos hay una palabra de bendición a nuestra vida. Hay una palabra de bien para nosotros, ¿sí o no? Y el Señor entonces, tomándole obviamente a Pedro, o Pedro le tomó al Señor: jamás esto te acontezca, Señor, jamás esto te pase. El Señor obviamente al escucharlo, dice el verso siguiente: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí. Alguien me dijo una vez: pastor, ¿por qué el Señor le dijo a Pedro Satanás? Le dijo al que estaba atrás de Pedro. El Señor no le va a llamar Satanás a alguien a quien Él ha llamado. Le va a decir Satanás a Satanás que está atrás de ti, que te aconseja para que arruines todo en tu vida, para que hagas una miseria en tu hogar, para que te pierdas, para que vuelvas a las viejas costumbres, para que vuelvas a las viejas creencias, para que no te importe nada por lo que debes de luchar. Dije el viernes aquí en la oración, en la enseñanza que di de la intercesión, que no hay un hombre y a una mujer a quien yo le pregunte si alguien mina su casa o se mete a su casa y quiere hacerle daño a uno de sus hijos nomás. En veces me voy a los extremos, hermanos, porque en veces me obligan a irme a los extremos. Y les digo yo: ¿saben qué? Dejen a los hijos a un lado.
Si alguien quiere venir y dañar al perro de tu casa, oh, sobre mi cadáver. El perro, ya no el hijo. Y muchos de nosotros somos los más grandes propulsores de la destrucción de nuestra propia casa. Porque Satanás está allí. Porque Él quiere verte arruinado nuevamente. Él no soporta ver, contemplar, al mirar la gloria que en ti hay. Él no soporta, como dije el viernes aquí, que la creación entera gime según Romanos 8, 18 hasta el 24 y del 24 al 26 y del 26 al 27. Que la creación entera gime como con dolores de parto, porque quiere ser obviamente restaurada, porque está esperando el día glorioso de los hijos de Dios, ¿sí o no? Y dice el apóstol, nosotros también gemimos dentro de nosotros. También hay ese gemir porque estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Estamos esperando que el Señor aparezca en las nubes, que hable y que diga, vengan acá todos los míos, y que estemos con el Señor, nos encontremos con Él y estemos con el Señor para siempre, como dice primero a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero el diablo quiere arruinarte. Y si no le tuvo obviamente ni miedo ni a Pedro, que era osado, ni al Señor mismo, como dice Mateo 4. Créeme lo que no te va a tener miedo ni a ti ni a mí el diablo, ni respeto. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque tú no pones la mirada en las cosas de arriba del cielo, sino en las de la tierra. O sea, yo vine desde el cielo, traigo un plan orquestado perfecto desde la eternidad, que si no se lleva a cabo, no va a haber salvación, no va a haber esperanza, no va a haber bendición para la gente. Por eso el Señor, amados hermanos, vuelvo a lo que dije un poco la semana pasada, a Él no le importó sufrir, a Él no le importó padecer, porque Él sabía, contemplaba el gozo, como dice Hebreos 12:2. Él sabía del gozo que iba a producir, porque lo vio a usted y me vio a mí, miró tu casa y miró mi casa, y a través del tiempo ha trascendido por más de 2000 años esta gloriosa y poderosa salvación. Bienaventurado el que cree en el Señor, bienaventurado el que espera en Él, ese o ella no será avergonzado. Y por eso hoy celebramos con mucha alegría el evento, hermanos, más grande en la historia de la humanidad, cuando un hombre viene y es humillado a lo sumo, pero ahora está exaltado hasta lo sumo, y los que creemos en Él hemos sido exaltados, elevados sobre toda esta creación que había estado caída, para volver a ser los hijos de Dios para la eternidad, para poder vivir con nuestro Señor. Cuando el Señor le dice esto a Pedro, entiendan, tú no piensas en lo de Dios, tú piensas en las cosas de abajo de los hombres. Vengan los músicos, por favor, y el praise team. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nos damos cuenta de las religiones del mundo, sea la que empezó obviamente Mahoma del Islam, o sea el Christmas de la religión hindú, o sea el budismo, simple y sencillamente, no importa quién sea de ellos, Siddhartha Gautama era el Buda, así se llamaba ese hombre. Un monje tibetano, que él obviamente dejó todo, se fue de su casa, dejó a su familia, porque él buscaba la iluminación. Hoy la iluminación nos llega por la palabra, por el sacrificio del Señor, por la verdad de nuestro Dios, por el bienestar de nuestro Salvador. Y tres cosas importantes o cuatro que debemos nosotros obviamente de entender. Hace un rato me quedé yo y decía hasta el verso número 19, que si esto obviamente es lo que se llega a creer y a pensar, solo creer en Cristo para esta vida nos hace a nosotros los hombres más conmiserables de todo el mundo. Hermano Vinicio, haga el resto, por favor. Aquí arriba está como a 1000 grados. Amén. Hermano Jerry, póngame primero a los Corintios, por favor, 20 al 23. Y con esto voy a terminar, porque tenemos algo también que seguir haciendo después de esto. En el verso 20 de primera a los Corintios, la palabra dice esta gran verdad. Aunque aquellos obviamente podemos ver en el registro bíblico que por más que el Señor les habló, muchos no creyeron. Póngame el verso 20, por favor, al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuchen bien lo que estaba disertando el apóstol en el contexto ahora. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora escuche,
primicia de los que durmieron es hecho. O sea, primicia es el primer lugar, el primero en la resurrección, el primero. Y cuando dice esto la palabra, es muy importante. Hermano Jerry, después de esta cita me va a dar San Juan 11, versos 24 y 25 y al 26. Y luego dice claramente, por cuanto la muerte entró por un hombre, obviamente también, esto me encanta a mí, esto a mí me conmueve cada vez que lo leo. El primer Adán falló, pero el segundo Adán, perfecto, nunca iba a fallar. El primero, aunque era perfecto, obviamente no cumplió el cometido, pero el segundo vino. Hace años prediqué y dije que el diablo, cuando vio que derrotó al primer Adán, dijo, este otro también me lo he hecho. Así dije yo en la prédica hace años. Pero este no sabía que este venía, obviamente, y aunque iba a ser probado y tentado en todo, iba a ser sin pecado, para poder ser, obviamente, nuestra esperanza. Porque así como en Adán todos mueren, escuche bien, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, que si hoy yo me muero, si hoy usted se muere, me voy de este mundo con la gran esperanza de que un día voy a salir del polvo de la tierra. Voy a poder decir como Job en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver. Y lo voy a ver porque me va a levantar del polvo de la tierra. Yo sé. Y esto no me lo va a quitar nada ni nadie. No hay nada en este mundo que pueda arrancar esta gran verdad de mí. Esta es la constancia, esta es la sustancia, es el poder, hermanos, de una vida convencida dentro del camino de Dios, que usted debe de tener, que yo debo de tener. El primer Adán falló, pero el segundo Adán, ese y por él y por su obra volveré a vivir. Y luego dice el verso 23, escuche bien esto. En el verso 23 habla, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si el Señor permite que muramos físicamente, Él un día va a venir y nos va a volver a levantar. Por eso San Juan 11, 24, 25 y 26. La Biblia declara cuando Jesús, obviamente en aquella pequeña aldea, la Biblia en veces dice en aquel poblado o en aquella ciudad, hay algunas Biblias que lo dicen, pero era una aldea como a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Que este día, cuando Lázaro había muerto físicamente, Marta, su hermana, habla con el Señor y le dice a él y a ella hablando. Cuando Marta le dice, Señor, mi hermano ha muerto, y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Ellos lo creían desde aquel entonces. Pero vea lo que dijo Jesús en el verso 25. Le contestó Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que estaba allí estaba vivo y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sí, he hablado, he dicho que me van a quitar la vida, pero yo tengo poder, autoridad para volverla a tomar. Dios, el Padre, me va a levantar de la muerte. Y esto, amados hermanos, es para que nosotros retomemos nuestra fuerza, nuestra fe, y podamos darle la espalda al mundo, levantar nuestros ojos a Dios, como dice Gálatas 3:1, puestos los ojos arriba en lo del cielo, en Jesús nuestro Salvador. El verso 26, y dice el Señor, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor le dijo a Marta aquel día, ¿crees esto? Yo hoy le digo a este lado, creen esto, amados hermanos, creen esto, amados hermanos, creen esto, amados hermanos, porque el que en Él cree jamás, jamás, jamás será avergonzado. Mi Rey vive, mi Señor vive y reina para siempre. Por eso se celebraba esta hermosa fiesta, por eso el Praise Team puede volver a cantar estos gozos, esta alegría, esta salvación que tenemos. No nos la pudo haber dado nadie, nos la dio el Señor y nadie nos la puede quitar. Es nuestra para vivirla aquí y para que esta salvación nos ayude a trascender a la vida venidera, que es la vida eterna con el Señor de nuestra salvación. ¿Alguien quiere bendecir el nombre del Señor Jesús?
Alguien quiere alabar el nombre de nuestro Cristo. El praise team canta. Habrá un agradecido hoy en este día, porque Él no solamente vino, porque Él no solamente murió, porque Él también resucitó y reina para siempre. Habrá algún agradecido que quiera venir y decirle: Padre, gracias. Gracias por la resurrección del cuerpo de Jesús, mi Cristo, mi Salvador. Gracias, Señor, porque eso es todo en mi vida. Mi esperanza no está, Señor mi Dios, a la aventura. Mi esperanza está colocada en una gran verdad. Mi esperanza está puesta, Dios mío y Señor mío, en esta gran revelación. Mi esperanza, mi Señor y mi Dios, es para que tú, mi Dios, que vives y que reinas, seas exaltado y glorificado, Dios mío, por siempre y para siempre. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi bendición y mi salvación. Dígale al Señor con sus palabras de oración: amado Padre, voy a guardar la victoria que me has dado. Nadie me la puede arrebatar. Nadie me puede hacer fallar en lo que tú, Dios mío, me has dado. Aleluya. La victoria es mía. Y Jesús me la dio.